El mensaje de la primera Navidad. Esta semana gran parte, mis hermanos, esta semana gran parte del mundo estará celebrando una de las fiestas más importantes del calendario, como es la Navidad, ¿no? Ahora, no todo el mundo lo estará celebrando, pero gran parte del mundo. Aunque la Navidad es actualmente una época de regalos, celebraciones, de reunión familiar, lo cierto es que su origen no tiene nada que ver con lo que pasa hoy. La Navidad es mucho más que regalos, es mucho más que celebración y reunión familiar. En primer lugar, todos sabemos que el Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, probablemente, mis hermanos, en el mes de abril y mayo, no lo sabemos, pero lo importante no es la fecha, lo importante es el acontecimiento, el hecho histórico. En segundo lugar, para aquellos que somos cristianos, la Navidad es uno de los momentos más significativos de la historia. ¿Por qué? Porque ese día Dios se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesús y vino a este mundo como un bebé pequeño y vulnerable, a pesar de que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, lo más importante es el mensaje que encontramos alrededor de la primera Navidad. Para ello tenemos que volver 2000 años atrás, y esto está registrado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. ¿De qué nos habla esta primera Navidad? De 4 cosas importantes. 1, nos habla de propósito. Es interesante, mi hermano, nota cómo comienza la primera Navidad. Versículo 1 y 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Nota bien, mi hermano, si hay una verdad que debemos recalcar y que está recalcada en esta primera Navidad, es que los propósitos de Dios siempre se cumplen. Amén. Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Y esa es una verdad que no podemos nosotros cambiarla. Y para el cumplimiento de sus propósitos, Dios va a usar toda circunstancia, todo evento histórico para ello. Dios dijo por medio del profeta que el Mesías nacería en la ciudad de Belén 700 años antes de que se cumpliera esta profecía. 700 años antes, el profeta dijo, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. 700 años atrás se dio esta profecía y se cumplió al pie de la letra. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus propósitos. Para ello, para que el cumplimiento de esta profecía, Dios usó a un emperador romano, al primer emperador romano, Augusto César. Él fue el sobrino predilecto del general Julio César. Tú, si conoces algo de la historia de Roma, sabrás que Julio César fue uno de los grandes generales de Roma. Y él pudo haber sido el primer emperador, pero lamentablemente lo mataron. Cuando fue asesinado, Octavio, que era su sobrino, vengó su muerte y se hizo del poder en Roma y se convirtió en el primer emperador romano en el año 27 a.C. y se puso por nombre Augusto César, en honor a su tío. El año 5 a.C. llevó a cabo un primer censo en todo el imperio romano. Cuando el César anunció el censo, Cirenio era gobernador de Siria. Y un censo tenía consecuencias graves. No se trataba solo de contar a las personas para saber cuántas personas habían, no, sino lo que se buscaba era hacer un inventario de las riquezas del imperio, personas, animales y cultivos. ¿Con qué propósito?
con el propósito de aumentar los impuestos. Un censo era un anuncio de mayor pobreza, de mayor explotación, porque si el emperador se daba cuenta que en tal región había muchos animales, más impuestos de animales. Si en otra región había más trigo, más impuestos de trigo. ¿Notas? El censo era para eso. Ahora, sin embargo, Dios usó algo tan malo como este censo para cumplir sus planes. Versículos 3 y 5. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Todos tenían que volver a su ciudad para ser empadronados, registrados. José y María vivían al norte, en Nazaret, pero ellos eran oriundos de Belén. Aunque vivían en Nazaret, su lugar donde habían nacido era Belén, la ciudad donde había nacido el rey David. Belén significa casa de pan, y allí nacería el pan de vida, nuestro Señor Jesucristo. José, aunque solo estaba desposado, comprometido con María, eso ya era en esa época considerado un matrimonio. El desposamiento, aun cuando todavía era, como decir nosotros, nuestro noviazgo de ahora, en esa época el desposorio era casi un matrimonio. Si tú te querías separar de tu pareja, pues tenías que divorciarte. Eso era el compromiso, eso era el desposorio. Ahora, noten algo importante, a pesar de que ellos sabían que un censo era un anuncio de mayor pobreza y explotación, a pesar de que José y María debían de viajar cientos de kilómetros en burro con un embarazo de por medio, ellos decidieron obedecer a sus autoridades. La Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A nosotros nos toca sujetarnos a toda autoridad, salvo en aquello que la autoridad nos obliga a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Pero al sujetarse José y María a sus autoridades, ellos cumplían de esta manera los propósitos de Dios. Versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y los acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nota lo que dice el texto: dio a luz María a su primogénito. Ojo, cuando dice primogénito, está diciendo primer hijo. Eso quiere decir que luego María va a unirse a su esposo José y va a tener a sus otros hermanos, va a tener otros hijos. María, este primer hijo era concebido por el Espíritu Santo. Pero esto de la Inmaculada Concepción no es cierto, no está conforme a la Biblia. María tuvo a su primogénito y luego tuvo otros hijos, entre los cuales estaba Santiago, el escritor de la carta a Santiago, y el escritor de la carta de Judas. Eran hermanos del Señor Jesús por parte de padre y madre. Lo envolvieron en pañales de tela para que no se dañara con sus manos. En esa época no había Huggies ni Pampers, había pañales de tela, los que usaron conmigo, ¿no? Esos pañales que se hacían hervir y se echaba jabón y una cosa azul, ¿no? Y esos pañales se podían usar otras 50 veces más. Entonces, porque no había en esa época los Pampers, ¿no?
y lo acostó en un pesebre, porque toda la ciudad se llenó de judíos y romanos. No había un solo cuarto de hotel. La pregunta es, ¿y los familiares y los amigos? Yo me preguntaba si ellos eran de Belén. ¿Dónde están los familiares y amigos? Ellos habían nacido en Belén, era su tierra. Un pastor dice, al parecer nadie quiso tener en su casa una mujer adúltera. Es muy probable que la familia pensara que ese hijo era fruto de un adulterio. Imagínate, mi hermano, que tú llegas donde la familia y te ve embarazada y tú te acabas de desposar con tu novio, con José, y ella le dice, bueno, este bebé es un bebé fruto del Espíritu Santo. ¿Te van a creer? No, no te van a creer. Bueno, ellos dije, esta es una mujer adúltera, ha estado con otra persona y nadie quiere tener en su casa a ninguna mujer adúltera. A los adúlteros se les apedrea, no se les recibe en casa. Qué triste debe haber sido ese momento para María, para José. Jesús nació en un contexto histórico. Augusto César, Cirenio, gobernador de Siria, un censo, Nazaret, Belén, ciudad de David. Jesús no fue una figura abstracta. Jesús fue un hombre judío que nació y vivió en una época turbulenta, bajo el poder extranjero y en medio de profundas expectativas religiosas y políticas. Pero todo esto estaba bajo el control absoluto de Dios. Porque gracias a esas circunstancias sociales y políticas, Jesús nació en Belén, tal como Dios lo había profetizado. Los propósitos de Dios se cumplen. Un comentarista dice que maravilloso es comprender que todos en el cielo y en la tierra son usados para cumplir con la voluntad del Padre, aunque algunas personas ignoran por completo el papel que les toca desempeñar. Ni el emperador, ni Cirenio, ni el que estaba en el mesón, ellos no sabían que eran instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos. Los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Y si los propósitos de Dios se cumplen sí o sí, entonces tenemos un Dios en el cual nosotros podemos confiar. Amén. Dios usa cada circunstancia, mi hermano, que uno vive para cumplir sus planes y propósitos. Cuando yo miro atrás en mi vida, yo digo, Señor, cada cosa vivida, muchas veces situaciones tristes, otras alegres, pero Dios estaba allí cumpliendo sus planes en mi vida, sus propósitos. Y los propósitos de Dios se cumplen sí o sí. Cada circunstancia que yo he vivido, Dios lo ha usado para cumplir sus planes y propósitos. 2, ¿de qué nos habla la primera Navidad? De confianza. En un mundo donde hay temor, en un mundo donde hay mucha depresión, la primera Navidad nos habla de confianza. La primera Navidad no se asemeja en nada a nuestras Navidades. ¿Por qué? Porque el momento no fue fácil. Dios escogió a una virgen, a una joven virgen, desposada, para que por medio de ella hiciera su entrada en la historia nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Ella habría de concebir por el Espíritu Santo, no por medio de una concepción natural entre un hombre y una mujer. Mateo lo narra de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En esa época, los padres arreglaban los matrimonios
y comprometían a sus hijos desde los 11 años, imagínate. Este compromiso era una boda ya llevada a cabo. María tendría entre 15 y 17 años, jovencita. Está embarazada. Ni ningún hombre la ha tocado. ¿Crees que era fácil ese momento? No era fácil para María. José, como era justo, no quiso denunciarla, sino que quiso dejarla secretamente para que no fuera apedreada. Pero un ángel le dijo: no temas. Mateo 1, no temas, no temas. José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este es el primer no temas. Pero mira ahora a quienes se les concede la bendición de ser testigos de la llegada del Mesías: a un grupo de pastores. El ser pastor de ovejas era uno de los oficios más despreciados en aquel entonces. José le dijo a su padre Jacob que para los egipcios es abominable, Génesis 46, todo pastor de ovejas. Pero también era un oficio que demandaba mucho sacrificio. El pastor debía cuidar el rebaño del peligro de leones y osos. Tenía que protegerlos con su vara y cayado. Guiaba las ovejas hacia el alimento fresco. Pero para estos judíos, ser pastor de ovejas no era un problema. ¿Por qué? Porque estas ovejas estaban dedicadas para los sacrificios en el templo. Cada oveja sería usada como sustituto de los hombres y serían sacrificadas para el perdón de pecados. Mira lo que pasó. Versículo 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Por qué ese temor? El censo les iba a quitar rebaños, ovejas. Los impuestos iban a aumentar. Si el emperador se enteraba de que en Judá en Belén habían bastantes ovejas, entonces iba a aumentar el impuesto y entonces eran menos ovejas para el sacrificio. Más ovejas para el imperio, menos ovejas para los sacrificios. Imagínate la ira, la frustración que sentían los pastores por eso, por ese robo frente al opresor romano. En algún momento se les debe haber pasado por la mente a esos pastores: rebelión, subversión. Y quizás en ese momento que estaban enojadísimos contra el imperio, en ese momento aparece un ángel con toda la gloria de Dios. Pero dice que tuvieron gran temor, el versículo 9. ¿Por qué? Porque en ese momento quizás en la mente de los ángeles estaba el rebelarse contra el imperio. Nos vienen a reprimir, quizás dijeron cuando vieron al ángel. Sin embargo, en algún momento pudo haber, eso es lo que hace un régimen dictatorial: nos vienen a reprimir. Todo aquel que es sospechoso muere. Pero en el momento de más grande temor, mira lo que pasó, versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, no temáis. Este es el segundo no temas. ¿Por qué no deben temer? ¿Por qué ellos no deben temer? Ellos temían perder la vida, pero perder sus ovejas. Eran para los sacrificios en el templo, para el perdón de pecados. Ellos no deben temer. ¿Por qué? El ángel les dice, versículo 10, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Como si les dijera: no se preocupen de sus ovejas, de sus corderos.
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios había establecido desde que los hombres nos rebelamos contra Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón, Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La muerte era el castigo por la rebelión. Tú y yo debíamos morir eternamente en el infierno por habernos rebelado contra Dios. Ese era nuestro destino y nuestro castigo. Debíamos pagar por nuestro pecado. Salvo que alguien tomara tu lugar y mi lugar y pagara lo que tú y yo debíamos haber pagado. Un sustituto. Y eso es justamente lo que hizo Dios para salvarnos. Colocó a un sustituto para el perdón de todos nuestros pecados. Él buscó a alguien que recibiera el castigo que nosotros debíamos recibir. De esa manera su justicia y amor se verían ejecutados. Su justicia porque alguien recibiría el castigo por nuestros pecados. Su amor porque alguien lo haría ocupando el lugar que nosotros merecíamos. Ya nosotros no íbamos a recibir el castigo, sino el sustituto. Por eso el sacrificio de animales. Dios estableció el sacrificio de animales, de corderos, de ovejas. ¿Sabes qué hacía el sumo sacerdote? Ponía su mano sobre la cabeza de la oveja, del cordero, y traspasaba de manera simbólica los pecados de todas las personas. Y luego era sacrificada esa oveja y la sangre era echada en el propiciatorio, indicando que cubría los pecados de la humanidad. Pero lo hacía de manera momentánea, temporal. El perdón era temporal. No, Él no lo quitaba para siempre. Como dice el libro de Hebreos en Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí vino la buena noticia de los ángeles para los pastores. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Quién ha nacido? El Salvador. Ya no se preocupen por los corderos, por las ovejas. Ha nacido el Cordero de Dios. Ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Ha nacido el Salvador, aquel Cordero que venía para entregar su propia vida para el perdón de todos nuestros pecados, y su perdón era para siempre. Por eso Juan el Bautista dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí nuestro verdadero sustituto. Las ovejas solamente son sustitutos momentáneos, no quitan el pecado de nadie. Pero he aquí el Cordero de Dios. Él sí va a quitar el pecado de toda la humanidad. Por eso el libro de Hebreos se escribió. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Fuimos perdonados una vez y para siempre. Jesús, en segundo lugar, era el Cristo, el ungido, el Mesías elegido, prometido en el Antiguo Testamento, que llegaría como el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y por último, Jesús es el Señor. Este título habla de su divinidad. Señor, habla de su divinidad. La misma palabra hebrea para Señor era Yahvé. Yo soy el que soy. Jesús fue verdadero hombre. Jesús fue verdadero Dios. Como verdadero hombre estaba capacitado para representarnos. Como verdadero Dios estaba capacitado para soportar todo el juicio divino. Nadie sino Dios podía soportar su propio juicio, castigo.
y resucitar para lograr nuestra salvación y perdón. Así que no teman. Ese es el mensaje de la Navidad. No teman. La Navidad no es para temer. La Navidad no es para llorar. La Navidad no es para estar deprimiéndonos pensando si debí o no recibir tal o cual regalo, o si estoy o no con tal o cual persona. La Navidad es para recordar con confianza que gracias a nuestro Dios, Jesús tomó forma humana hace 2000 años atrás con el propósito de morir en una cruz como nuestro Cordero sustituto, por lo que hoy tenemos entrada libre en la presencia de Dios. Él es el Cordero de Dios. El mensaje del Evangelio es siempre un mensaje de gran gozo. Mi hermano, el mundo ha transformado la Navidad en un mercado, en un compra-venta. Y si no tienes para comprar, lloras, te deprimes. Pero eso no es la primera Navidad. La Navidad es el anuncio de la llegada del Salvador. El único que puede transformar nuestras vidas. El único que puede perdonar todos nuestros pecados. El único que puede darnos salvación. Tres, la primera Navidad nos habla de humildad. Cómo los pastores podían identificar al Salvador, al Mesías, al Señor del universo. Si habían nacido tantos niños en Belén esa noche, el ángel les dijo, versículo 12, esto os servirá de señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Cuál era la señal? No era el niño envuelto en pañal. Todos los niños que nacían eran envueltos en pañal, entomatados, ¿cómo se dice? Eran forrados con el pañal para que no se movieran. La señal no era el pañal, la señal era el pesebre. ¿Y qué era el pesebre? Un recipiente donde se colocaba la comida de los animales, la paja para el burro, para la vaca, la comida de los animales, ahí se colocaba. Eso es un pesebre. Y allí fue colocado Jesús el Salvador. Allí fue colocado Jesús el Salvador. Todo el mundo esperaría que el Rey de Reyes y Señor de Señores fuera colocado en una cuna de oro, pero no es así. El Salvador, el Dios Todopoderoso, nació en un humilde pesebre para mostrarnos cuánto se humilló Jesús por nosotros. Él se humilló hasta la cruz, siendo Dios. Dice Pablo, el apóstol Pablo en Filipenses 2, 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, limitó su divinidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros. ¿Por qué Jesús se hizo como tú y como yo? Uno, con el propósito de identificarse plenamente con nosotros y ser nuestro verdadero Salvador. El verdadero Salvador debía ser un ser humano, porque fuimos los seres humanos que pecamos. Tenía que ser verdadero ser humano, pero sin pecado. Ese fue Jesús. Hebreos dice, 2:17, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo.
El Salvador debía ser verdadero hombre, verdadero Dios. Pero ¿sabes por qué también se humilló? Se humilló el Señor Jesús y se hizo como tú y como yo, con el fin de experimentar lo que nosotros experimentamos. Dolor, sufrimiento y tentaciones. ¿Para qué? Para poder comprendernos y ayudarnos cuando estamos pasando por problemas y circunstancias difíciles. La única persona que va a poder ayudarnos cuando tú y yo pasamos por tentación, pruebas, dificultades, sufrimiento y dolor es nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos 2:18, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos, el Señor Jesús, y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. La Navidad nos recuerda que hay un Salvador, que es Jesucristo, que puede ayudarnos, comprendernos, alentarnos, animarnos, porque Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado. Y puede ayudarnos a superar, a enfrentar toda dificultad, toda prueba. Debido a que Él mismo pasó por pruebas. Debido a que Él mismo pasó tentaciones. Él ahora nos puede ser nuestra ayuda en medio de la prueba y la tentación. Amén. Y 4, termino. ¿Sabes de qué nos habla la primera Navidad? De adoración. Cuando el ángel terminó de hablar con los pastores, mira lo que pasó. Versículos 13 y 14. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La primera Navidad se convirtió en un tiempo de alabanza y adoración por la venida del Salvador. Todo el cielo se desató en regocijo ante el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Navidad no es un tiempo de tristeza. Navidad no es un día para deprimirnos. Eso es lo que el mundo ha hecho con la Navidad. Lo ha transformado. Le ha quitado su significado. Pero la Navidad, ¿qué nos está diciendo? Que el propósito por el cual Cristo vino era salvar a los pecadores. Y que una vez salvos, nos uniéramos al coro de ángeles con el propósito de glorificar a Dios. No olvides esto, por favor. El propósito final de la salvación no eres tú, es Dios. Dios nos salvó con el fin de que lo adoremos por toda la eternidad. Eso pasó con los pastores, una vez que fueron salvos. Versículos 15 y 17. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Notas? Los pastores oyeron de Dios de que el Salvador había venido. Ellos oyeron y luego corrieron. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le creyeron a la palabra de Dios. Le creyeron a la palabra que los ángeles le dijeron. Gracias a que ellos creyeron, fueron hacia Jesús. El que cree en la palabra de Dios va inmediatamente hacia Jesús. El que no la cree no va hacia Jesús.
Hay mucha gente que puede venir aquí los domingos, viene y se sienta, escucha este bigotón de qué nos va a hablar. Y no escucha con el corazón, escucha con la mente, lo racionaliza, pero no lo lleva al corazón, no lo cree. Y como no cree, no corre hacia Jesús. Pero hay otros que escuchan la palabra y creen lo que la palabra de Dios enseña y corren hacia Jesús. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 10:17? Así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Los pastores comenzaron luego a hablar con José y María y les dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y mira la reacción de la gente y de María. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Habían personas que estaban ahí con José y María en el establo y escucharon a los pastores, pero solo se maravillaron, no creyeron. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María meditó en su corazón. ¿Qué pudo haber meditado María? María sabía que había dado a luz al Redentor, al Salvador. María sabía que para salvarnos debía morir en la cruz. María sabía que ella necesitaba también ser redimida, ella era pecadora. María sabía que Jesús era su hijo, pero también su Salvador. ¿Y los pastores? ¿Dónde están los pastores? Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ese es el resultado final de la salvación, una vida que glorifica a Dios. ¿Amén o no? Una vida que glorifica a Dios. Esos pastores creyeron a la palabra, corrieron hacia Jesús y fueron salvos. Y por eso se fueron glorificando a Dios. Porque el propósito final de la salvación no somos nosotros, es Dios. Si somos salvos en Cristo, es para glorificar a Dios por toda la eternidad. Dios se merece toda nuestra adoración. La Navidad no tiene por qué ser un tiempo triste. La Navidad, mi hermano, no es para que tú estés sentado allí mirando a la otra persona, llorando y qué triste. Y la Navidad, y te pones a recordar que no te regalaron tu regalo que tú querías. La Navidad es para celebrar el más grande de los regalos, que es Jesucristo, que vino para morir en nuestro lugar. En la cruz debimos morir tú y yo. Merecíamos. Habíamos ofendido a Dios. Pero Jesús envió a su Hijo Jesús para tomar nuestro lugar, y Él fue nuestro Cordero, nuestro sustituto, y Él murió en la cruz y resucitó y logró nuestra salvación y perdón. Mi amigo, Navidad es para celebrar la salvación y el perdón. Ven a Cristo. Si Dios te ha hablado, mi amigo, mi amiga que nos visitas, ven a Cristo. Dile a Jesús, sí, quiero tu salvación. Y haz como los pastores, si tú has comprendido el mensaje, si tú le has creído a la palabra de Dios, ven a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y recibe la salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario. Este es un buen momento para comenzar una nueva vida con Cristo.
Tú me dirás por qué Jesús vino y tomó y murió en nuestro lugar. ¿Por qué hizo eso Jesús? Lo hizo por amor, porque te ama. Si tú hubieras sido la única persona en este mundo, Jesús hubiera muerto por ti. Hoy es tiempo para recibir su salvación y perdón. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.